Pues vamos a dar inicio a los comentarios de nuestros invitados, a quienes les agradecemos grandemente su tiempo, no nada más el de ahorita, sino el que tuvieron que invertir para estar ahora con nosotros. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a Daniel Tácari, quien obtuvo la licenciatura en Estadística en la Universidad Nacional de Rosario y el grado de Magíster en Ciencias en Biometría en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido asesor en estadística y evaluación educativa, así como coordinador de diferentes proyectos de desarrollo de sistemas de indicadores educativos, redes y sistemas de información en educación, principalmente en el Ministerio de Educación de Argentina para el Mercosur Educativo y como asesor regional para América Latina y el Caribe del Instituto de Estadística de la UNESCO, coordinando el programa de fortalecimiento de capacidades nacionales en estadísticas educativas para la región latinoamericana y caribeña. Actualmente trabaja en la División de Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, conocida como la CEPAL. Es miembro del Grupo de Expertos Iberoamericanos en Evaluación Educativa de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, y codirector del curso de indicadores educativos para los países de Iberoamérica de esta misma organización. Desde el año 2009 es miembro del Consejo Técnico del Instituto Nacional del INE de México. Bienvenido, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Bueno, buenas tardes, señor licenciado Ciscomani. Buenas tardes a todos. Bueno, primero empezar por agradecer esta invitación a participar de esta mesa pública comentando este informe que, si bien es cierto que estoy cerca del INE hace algún tiempo a esta parte, en cuanto a sus desarrollos y demás, es un desafío comentar un informe de estas características con este enfoque tan particular. ¿Por qué? Porque en general cuando uno piensa en estadísticas e indicadores siempre se imagina esos aburridos informes larguísimos, llenos de tablas, números y demás, que son difíciles de leer, poco comunican, y hace rato que se viene dando una discusión hacia el interior de las divisiones de estadísticas educativas de cómo comunicar, cómo hacer que esta información en realidad sea relevante para la toma de decisiones, y creo que este enfoque en ese sentido es más que alentador. Y por supuesto está en consonancia con los desarrollos que ha venido haciendo el INE en esta línea, ya desde sus inicios con la presentación de la información según el modelo SIP de contexto, insumo, proceso, producto, y todos los avances y discusiones en términos de una mirada integral de la calidad de la educación, no solamente pensando en logros de aprendizaje, sino en todas estas dimensiones y variables que definen la calidad del sistema educativo. Y creo que de alguna manera este informe con el enfoque de derechos realmente es un buen broche, una buena sistematización de todos estos desarrollos que el INE ha estado emprendiendo. Y en este sentido sí me gustaría compartir con ustedes una de las frases que se mencionan en la introducción del informe en referencia a por qué se eligió este enfoque. El informe dice, se tomó el derecho a la educación como referente en la evaluación del sistema educativo mexicano, considerando que en la base del derecho a la educación se encuentra el porqué de la misma y que la perspectiva de la calidad tiene un carácter instrumental en tanto su conceptualización y medición orientan y ayudan a traducir lo que se afirma en el derecho a la educación en formas de acción, de políticas y prácticas de gobierno. Digo, creo que esta es una frase que sintetiza bastante bien el porqué el enfoque, cómo esto se entronca con los avances que ha hecho el INE en términos de evaluación de la calidad y por qué esto es tan relevante y actual para el sistema educativo mexicano. Obviamente esta propuesta de análisis en consonancia con la agenda política nos despierta miles de interrogantes y en realidad, si bien yo también me voy a referir a algunos resultados como también lo hacía recientemente Margarita y aventurarme a la combinación de algunos resultados para tratar de entender si en realidad se está ejerciendo o no el derecho a la educación en México, son datos duros, obviamente, y la mayoría conocidos por todos. Lo que pasa que puestos de esta forma, eventualmente son un poco guturales, diría yo, desgarradores, pero creo que también son como un buen incentivo para tratar de proponer una agenda de acción ya, digamos, para realmente revertir las cosas que creemos que no están funcionando como deben funcionar. Margarita les comentaba de alguna manera los temas que el informe incluía. Básicamente cada uno de esos temas conforma un capítulo en sí mismo,
Como habrán visto, los títulos son más que sugerentes. Creo que realmente es una buena invitación al lector para tratar de entender qué fue lo que se estuvo haciendo durante estos años, y en particular de esta manera sistemática como lo ha hecho el INE, para entender si se está ejerciendo o no el derecho a la educación. Y seguramente se nos va, es decir, por lo menos hablo desde mi experiencia personal al momento de leerlo, empiezan a aparecer miles de hipótesis de investigación. Es decir, cuando uno tiene tanta información como en este caso, y el hecho de tener que seleccionar algunas cosas sí y otras dejarla aparte, hace que uno empiece a lucubrar por qué no investigar esto por este lado, por qué no hacer esto por acá, y ver un poquito más de escarbar sobre qué es lo que hay en esta primera capa de información, como es la que propone el informe en particular. Sí, también quisiera poner al inicio, antes de presentar algunos resultados, algunas consideraciones para tratar de entender qué cosas sí le podemos pedir al informe y qué cosas no. Porque obviamente hablar del derecho a la educación podría ser como muy amplio desde el punto de vista del ámbito, del análisis que se podría hacer, pero creo que es válido tener en cuenta, por un lado, el énfasis en mirar la educación básica obligatoria. Digamos, ahí eso es importante tenerlo en cuenta porque hay, obviamente, algunos énfasis en ese sentido y no en otros, que también podrían haberse tomado. La circunscripción a la educación formal, sistémica y organizada, tener en cuenta de alguna manera los enfoques y acuerdos y compromisos internacionales en materias de derecho a la educación que México ha suscrito, siempre esto dentro del contexto mexicano, y en ese sentido, Margarita bien lo exponía, la legislación mexicana en términos del derecho a la educación, tanto desde la Constitución Nacional de los Estados Mexicanos, como también de la Ley de Educación. Como decíamos antes, el concepto de calidad que viene promulgando el INE, y un tema no menor, que a lo mejor justamente para los mexicanos es tan cotidiano, que a lo mejor nunca tiene el rango que yo quisiera darle, que tiene que ver con el volumen del sistema educativo mexicano. Muchas veces dentro del contexto nacional uno se olvida de este factor, pero el sistema educativo mexicano es uno de los más populosos del mundo. Entonces, en este sentido, tenemos que estar pensando que estamos hablando por lo pronto, y a partir de los datos que veo en el informe, pensando en educación básica, estamos hablando de 25 millones de alumnos. Imagínense la cantidad de países que son más chicos que eso en términos de población. Atendidos por 1.200.000 docentes en alrededor de 225.000 escuelas. Entonces, yo creo que son variables y números que contextualizan un poco todo lo que se deviene luego en el informe. No me voy a referir específicamente al capítulo 1, que como Margarita les adelantó ya algunos aspectos, refieren principalmente al encuadre metodológico y al marco conceptual elegido, y sí voy a hacer alguna mención a resultados principalmente del capítulo 2, que tiene que ver con el acceso, permanencia, trayectoria y egreso, y algún que otro resultado de los capítulos 3, 4 y 5, que tiene que ver con la oferta de servicios educativos, y logros de aprendizaje, tanto curriculares como competencias para la vida. Margarita les adelantó algunos números, es decir, alrededor de el 89% de niños de 4 y 5 años asisten hoy a los servicios educativos. Este porcentaje se eleva al 98% en el caso del grupo 6 a 11, 92% para los de 12 a 14 y desciende al 65% en el caso de los de 15 a 17.